Siempre nos han hecho creer que la Unión Soviética, Rusia o el bloque socialista era un lugar terrible. Incluso hasta la fecha hay quienes dicen que los comunistas comían niños, que en la URSS ponían a trabajar a las personas usando látigo, y esto se ha vuelto a poner de moda gracias a las series televisivas, que sirven como propaganda creando un odio hacia estas ideologías. Para iniciar, tanto han sido las críticas actualmente sobre la propaganda política a la que estaban expuestos los ciudadanos de la URSS, les mostraremos la diferencia de propaganda entre bloque capitalista y bloque socialista. En la primera foto, un cartel publicitario de Estados Unidos del año 1950, donde pone "Enséñale que está en un mundo de hombres". La segunda foto es un cartel de la URSS del mismo año en el que se ve claramente que las mujeres pueden llegar a los mismos cargos políticos que los hombres. ¿Eran realmente tan malos los soviéticos? Hablaremos de la relevancia de la mujer durante la existencia de la URSS, en contraste con la vida de la mujer en México. Por ejemplo, entre 1900 y 1905, Nadezhda Krupskaya, la compañera de Lenin, quien dirigía la correspondencia clandestina entre los exiliados marxistas y los grupos afines del interior del país. El 8 de marzo de 1914, durante una huelga en Rusia, el partido bolchevique fundó en San Petersburgo un periódico especial para las mujeres, La Obrera en su traducción al español, bajo la dirección de Samiolova, de la militante franco-rusa Inesa Armand, con un tiraje de 12,000 ejemplares. Desde su primera aparición en la Revolución Fallida de 1905, las asambleas concedían plena igualdad a las mujeres para votar y ser votadas. Igualdad que automáticamente se hizo ley cuando los soviets tomaron el poder el 7 de noviembre de 1917. Rusia no fue el primer país en conceder a las mujeres la igualdad ante la ley, pero sí el primero en tomar ciertas medidas para hacer de la igualdad una realidad social. Alejandra Kollontai, que había sido una de las principales oradoras de la revolución y desde agosto formaba parte del comité central del partido bolchevique. Elena Stasova se ocupó nada menos que de dirigir el secretariado del comité central del Partido Comunista. Mientras tanto, Inesa Armand pasó a dirigir el Consejo Económico de Moscú. Natalia Sedova, la compañera de Trotsky, encabezó la preservación de monumentos históricos. En diciembre de 1917, cuando los soviets tomaron el poder en Ucrania, eligieron como presidente provisional a la bolchevique Eugenia Boch. Fue la primera mujer elegida para encabezar un gobierno en la historia moderna. Sin embargo, como consecuencia del Tratado de Paz, el gobierno ruso no pudo impedir que el Imperio alemán ocupara Ucrania y depusiera al gobierno soviético ucraniano. Cuando en 1919 se fundó en Moscú la Internacional Comunista, la militante ruso-italiana Angélica Balabanova fue nombrada secretaria general. A manera de contraste, pensemos que México no concedió el voto a la mujer sino hasta 1953. Fue apenas en 1979 cuando se eligió la primera gobernadora y en 1980 cuando se nombró la primera secretaria de Estado en la Secretaría de Turismo. Pese a la intensa participación que había tenido las mujeres en la Revolución Mexicana, no fue sino en 2002 cuando la primera mujer llegó al grado de general de brigada en el ejército mexicano. En 1918 el gobierno soviético aprobó el código familiar más revolucionario que la historia haya conocido. Despenalizó toda práctica sexual voluntaria entre adultos. Además, el Código Familiar Soviético de 1918 no solo instauró el matrimonio civil, sino también una forma de divorcio fácil de conseguir y que garantizaba la pensión alimenticia a la mujer y a los hijos. Muchos años después, la sencillez del divorcio soviético seguía escandalizando a los conservadores del resto del mundo. El mismo año, los soviets aprobaron también un código laboral en que no solo se consagraba la jornada máxima de 8 horas, sino que también concedía a las madres trabajadoras el derecho a media hora de descanso cada 3 horas para amamantar e instalaciones especiales para ello en los lugares de trabajo.
En las décadas de 1920 y 1930, frecuentemente se concedían a las mujeres un descanso de unos cuantos días al mes como licencia menstrual. Además, en 1920 no solo se despenalizó el aborto, sino que le incluyó en el sistema de salud que el Estado debía ofrecer de manera gratuita. Esto no había ocurrido en ningún país del mundo. En la Ciudad de México, el aborto fue despenalizado en el 2000, 80 años después que en Rusia, pero en otras partes de nuestro país sigue castigándose con cárcel hasta el momento. En 1963, la URSS se enorgulleció de enviar al espacio a la primera mujer, Valentina Tereshkova, que ese mismo año fue nombrada heroína de la Unión Soviética y recibió la Orden de Lenin. En los siguientes años, la flamante Rusia capitalista vio el estallido incontrolable de epidemias como el SIDA, la despoblación y el auge de prostitución en todas sus variantes.